Después del torneo del poder, Goku y nuestros amigos festejarían la victoria en un crucero. Todos estaban felices, pero había alguien que tenía una espina en su corazón. Bulma siempre estuvo enamorada de Goku. Nunca se le declaró, porque cada uno había realizado su vida. Pero la amenaza de dejar de existir tras el torneo del poder, algo más fuerte que morir, dejaría una sensación de culpa a Bulma por jamás haberse confesado. En un momento Bulma se acercaría a Goku cuando éste estaba solo. Bills y Whis estaban lejos. El dios de la destrucción comenzaría a olfatear. ¿Qué es ese olor extraño?, diría Bills. ¿A qué se refiere?, diría Whis. Siento olor extraño a animal salvaje, diría Bills. Bills observaría a Bulma y Goku. Con el codo llamaría la atención de Whis y lo señalaría. Oh, creo que el olor viene de ahí, diría Whis. Pero los humanos no se dan cuenta de esas cosas. Bulma se veía muy extraña con Goku y él lo notaba, aunque no se daba cuenta realmente por qué. Bulma, te comportas extraño. ¿Qué te sucede?, diría Goku. Es que... diría Bulma. Bulma suspiraría de agotamiento. No es nada, diría Bulma y se retiraría algo deprimida. ¡Qué extraño!, diría Goku. Quizás esté cansada. Whis y Bills se acercarían a Goku. Señor Goku, ¿se ha dado cuenta de lo que pasó?, diría Whis. Pues no, creo que tiene sueño, diría Goku. Goku, eres un tonto, diría Bills. Bulma está enamorada de ti. ¿En qué sentido?, diría Goku. En el único sentido que existe, diría Whis. Esperen, no entiendo, diría Goku confundido. Por Dios, el olor era de ella. Goku, esa mujer te desea, diría Bills. Goku observaría hacia todas partes con una mirada seria, buscando que nadie se acercase. Escuchen, siempre lo supe, pero intento fingir que no lo sé, diría Goku. No quiero problemas, así que hago el papel de tonto. Vaya, le sale bien ese papel, diría Whis. Sí, es que... Oye, diría Goku al darse cuenta de la indirecta de Whis. Goku, ¿qué piensas hacer? Si Vegeta se entera, te matará, diría Bills. Ya es demasiado una rivalidad por poder. Por una mujer sería un escándalo, en especial cuando usted también es casado, diría Whis. Por favor, no es para tanto. Si no hay nada, les dije que me hago el tonto para evitar problemas, diría Goku. ¿De qué tanto hablan?, diría Vegeta al llegar. Vegeta, ¿estabas aquí?, diría Goku desconcertado. Noto que están secreteando. Ya sé qué es lo que está pasando, diría Vegeta. Vegeta, ¿puedo explicarlo?, diría Goku. No hay nada que explicar, insecto. Eres un traidor, diría Vegeta al señalarlo molesto. Te ibas a ir a entrenar tú solo al planeta de Bills. Me pescaste, diría Goku. Whis y Bills se observarían entre sí, dándose cuenta de lo ridícula que era la situación. La reunión terminaría. Cada uno regresaría a su casa. Bulma estaba en su laboratorio trabajando, aunque no lograba concentrarse. La circunstancia con Goku la tenía desolada. Había tomado coraje en decirle la verdad, y así se había revivado un viejo sentimiento que había escondido por años. Pero se arrepintió a última hora. No podía concentrarse en su trabajo. Cielos, no sé en qué estaba pensando, diría Bulma. De pronto, Whis aparecería. Whis, ¿qué haces aquí? Nunca vienes sin aviso, diría Bulma. Solo quería saber si logró decirle a Goku sobre sus sentimientos, diría Whis. No pude. Un momento, ¿cómo sabes eso?, diría Bulma. Bulma no podía creer que Whis supiera ese dato. Por favor, señorita Bulma, los mortales no se dan cuenta, pero cuando se enamoran mucho y se emocionan, liberan un olor especial, diría Whis. Bulma se sonrojaría por la vergüenza que representaba eso. Oye, no seas indiscreto, diría Bulma. Whis, por favor, no digas nada. Vegeta lo mataría si se entera. No diré nada, pero lo advierto. Un día explotará y lo dirá delante de todos, diría Whis. Es mejor que lo corte por lo sano. Sí, lo sé, diría Bulma. Pero no puedo perderlo todo por un amor imposible. Debí de decirle lo que sentía antes del torneo del poder, antes de que le pidiera matrimonio a Milk. Usted es una mujer inteligente. Imagino que sabrá qué hacer, diría Whis al irse. Los días irían pasando mientras nuestros amigos seguirían con sus vidas con normalidad. Bulma en un momento iría a su laboratorio. Observaría las esferas del dragón que tenía bajo custodia. Pensaría en usarlas, pero no tenía claro qué pasaría si lo hacía. No puedo hacerlo, diría Bulma. Sería un deseo muy irresponsable. Bulma comenzaría a revisar en sus cosas si había propuesto otra cosa. Tengo que arreglar el error que cometí, diría Bulma decidida. Bulma comenzaría a construir otra máquina.
Quería ir al pasado y cambiar la historia para estar con Goku, pero Bills se presentaría con Whis. ¡Por Dios! Diría Bulma. ¿De verdad tienen que dejar de hacer eso? Sabía que recurrirías a esto, diría Bills furioso. No es lo que parece. Diría Bulma. ¿No iba a construir una máquina del tiempo para ir al pasado y así tener una oportunidad para estar con Goku? Diría Whis. Está bien, si es lo que parece. Diría Bulma. Bills destruiría lo poco que Bulma había construido. Esto no puede seguir así, diría Bills. Eres una mujer con mucho poder. Aunque no pelees, eres más peligrosa que una hechicera. Por tu invento fue que surgió Black y esos viajes en el tiempo. Espera, ¿qué quieres decir? Diría Bulma aterrada. El cuerpo de Bills se cubriría de energía de Hakai, pero no lo haría, no era capaz. Vamos, por Goku, diría Bills. ¿Qué? Diría Bulma aterrada. Como ordene, diría Whis. Whis y Bills desaparecerían. Se encontraban en el campo junto con Goku. ¿Qué sucede? Diría Goku. Ven con nosotros, diría Bills al tomar a Goku de la oreja. Bills y Whis llevarían a Goku al laboratorio de Bulma. Bills soltaría a Goku frente a ella. Oye, eso dolió, diría Goku. ¿Qué hago aquí? Tú tienes que hablar algo con Bulma, diría Bills seriamente. Ustedes dos no se irán de aquí hasta que aclaren sus problemas, diría Whis. Whis y Bills se irían para darle intimidad, aunque los estaban vigilando de lejos. Goku no sabía cuál era el propósito de su presencia, aunque lo sospechaba. Bulma, espero que todo esté bien, diría Goku seriamente. Se podía leer la tensión en el ambiente. Goku, yo... diría Bulma. Bulma se daría la vuelta, dándole la espalda a Goku. Creo que deberíamos declarar esto ahora, diría Goku. Bulma suspiraría, ya no podía ocultarlo más. Imagino que Whis y Bills te han dicho algo. Diría Bulma. Nada que yo no sepa, diría Goku. Un momento, ¿acaso lo sabes? Diría Bulma sorprendida. Bulma, ¿crees que no me di cuenta? Diría Goku. Solo me hice el tonto porque es lo mejor para todos. Tanto yo como tú estamos casados y no podemos permitirnos un escándalo. Lo siento, no quería quedar como una tonta contigo. Diría Bulma. Además, tú no sientes lo mismo por mí. ¿Quién dijo eso? Diría Goku. Bulma se giraría hacia Goku, observándolo con asombro. Goku, ¿qué quieres decir? Diría Bulma. ¿Crees que yo no estoy enamorado de ti? Diría Goku. Pero... diría Bulma. Bulma, siempre me pareciste alguien importante, pero como eras una mujer inteligente pensé que nunca te fijarías en mí, diría Goku. Lo siento, quizás debí de decírtelo desde un inicio, pero llegó Milk y todo se dio muy rápido. Goku, ¿tú? Diría Bulma desconcertada. Bulma se perdería en la mirada de Goku. Sin resistirse se lanzaría a sus brazos y lo besaría. Goku se entregaría al amor. También tenía sentimientos hacia ella. Vaya, ya era hora, diría Whis. Esto no está bien, diría Bills. ¿De qué habla? Diría Whis. Pensé que quería esto. Quería que resolvieran sus cosas, no que intercambien saliva, diría Bills. Ahora Vegeta podría descubrirlos y se generaría la pelea que no queremos. Pues creo que no es para tanto, diría Whis. Se sacan las ganas ahora y no meterán la pata luego. ¿Crees que Goku no meta la pata? Diría Bills. Oh, por Dios, es cierto, diría Whis al lamentarse. Aún así, Goku y Bulma no estaban solos. Eran observados por Pilaf y su banda. No puedo creerlo, diría Pilaf en voz baja. Si Vegeta se entera, lo matará. Tenemos que hacer algo, diría Mai. ¿Estás loca? Haremos de cuenta que no vimos nada, diría Pilaf. De pronto, Goku aparecería frente a ellos. Se mostraba con una sonrisa resplandeciente. Los tres gritarían aterrados. ¡Hola!, diría Goku con una sonrisa gentil, como si todo estuviera bien. ¿Qué están haciendo aquí?, diría Goku al tornar una expresión sombría. Nada, veníamos por un vaso de agua, diría Pilaf. Si llegan a abrir la boca, diré que ustedes eran los villanos del pasado, diría Goku. ¿Qué?, dirían los tres haciéndose los tontos. Sé quiénes son y todo lo que pasó cuando era niño. Fingí que no lo sabía porque se habían reformado, diría Goku. Pero ustedes fueron quienes lucharon contra mí, nos secuestraron y sacaron a Piccolo Daimaku del mar. Siempre estuvieron detrás de las esferas del dragón y permití que estén aquí porque vi que estaban portándose bien. Y nos portamos bien, diría Mai aterrada. Eso espero, porque si llegan a abrir la boca de lo que vieron, conocerán un Goku que no es bueno con los demás, diría Goku seriamente. No diremos nada, dirían los tres al mismo tiempo. Guarden silencio, diría Goku, ya que los tres habían levantado la voz. ¿Decir de qué?, diría Trunks al llegar.
Trunks llegó solamente para escuchar lo último. Trunks, verás, diría Goku. Oye, ¿qué haces en mi casa? Diría Trunks. Mi papá no está aquí. ¿Acaso vienes a ver a mi mamá? Bueno, yo... diría Goku sin saber qué responder. Guarda silencio, estamos preparando la fiesta de cumpleaños de tu madre. Pero es sorpresa, diría Goku. Mi mamá cumplió el mes pasado, diría Trunks. Oh, qué raro, pensé que era este mes. Goku, eres un tonto, organizaste todo esto para nada, diría Pilaf. Oh, es cierto, diría Goku. Lo siento, chicos, eres extraño. Al final mi papá tiene razón sobre ti, diría Trunks. Trunks se daría la vuelta y se iría. ¿Qué habrá dicho de mí?, diría Goku. Que eres un cabeza hueca, es lo que siempre dice, diría Mai. Acabamos de cubrirte, solo déjanos en paz, diría Pilaf. Bien, así será, diría Goku seriamente. Goku regresaría con Bulma. Espera, ¿todo está en orden? Diría Bulma. Sí, todo está bien, diría Goku. Bulma, será mejor que tengamos cuidado. No debemos dar pasos en falso. Sí, tienes razón, diría Bulma. Escucha, buscaremos una solución a esto. Por ahora, tengamos cuidado, diría Goku. Está bien, confiaré en ti, diría Bulma. Whis y Bills veían todo como si fuese una telenovela. Entonces, diría Whis, lo único que no quiero es que Goku y Vegeta peleen a muerte, diría Bills. Pero, ¿sabes qué? Ya no me importa. Es muy estresante estar pendiente de esto. Lo peor que podría pasar es que uno de ellos muera. Por el resto, no hay de qué preocuparse, diría Whis. De esa forma, Goku y Bulma mantendrían su relación en secreto, con Pilaf y sus secuaces escondiendo la verdad, aunque no sabrían cuánto tiempo podrían ocultarlo. ¿Qué es lo que pasará ahora que Goku y Bulma son amantes? ¿Acaso terminarán juntos? Y aún más importante, ¿Vegeta los descubrirá? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno, amigos, hasta aquí la parte 1 de esta teoría de Goku por Bulma. Espero que les haya encantado. Si este video llega a 10.000 likes, subiré la siguiente parte lo más rápido que pueda. Recuerden suscribirse, comentar y dejar su poderoso like, ya que eso me motivaría a seguir subiendo esta teoría. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente parte.